Si te gusta el vino, este capítulo es para vos. Seguime y te vas a enterar todo acerca de cepas y sabores. Vení. Natalia, muchas gracias por venir. Gracias a Bienvenida a vos. nuestro canal. La verdad Gracias por la que invitación. buscamos mucho que vengas. Qué Sé que bueno. andás de aquí para allá. Estaba Y me llamó la atención lo que me dijiste, ¿no? Sos de Buenos Aires, pero elegiste Corrientes para venir a ejercer lo que sos sommelier. exactamente. ¿Se toma más vino ahora que antes o es una sensación que se tiene? A ver, en cuanto a Corrientes, puede ser que esté tomándose un poco más de vino. Es un tema muy estacional porque acá tenemos épocas de mucho calor, con lo cual disminuye el consumo de vino. Sabemos que acá en esta zona, todo lo que es Aldea, la cerveza es muy fuerte. En cuanto al ámbito nacional, si bien supimos tener un excelente per cápita de casi 90 litros de vino al año, para el año 70, hoy en día estamos alrededor de unos 25 litros anuales en lo que es el promedio del ¿A país. qué atribuís esa baja? Puntualmente acá con el calor la cerveza es mucho más atractiva, más para un público joven o más para un público que desconocía un poco el tema del vino, entonces es mucho más, digamos, es un consumo más ocasional, más casual la cerveza que elegir un vino. También el tema de la salud, sí, considerando que bueno, el consumo de las bebidas alcohólicas tiende a decrecer también por esto. Hay muchos factores que están dando vueltas, ¿sí? Nuevos jugadores en el mercado, como son por ejemplo ahora el auge de las gintonerías. Hace unos años no se veía, hoy todo el mundo toma un gin tonic, ¿sí? Las bebidas preparadas. Bueno, hay muchas cositas. Resurge el vermut, que antes pensábamos que era una bebida de viejos. Hoy en día todos los lugares ofrecen en su carta vermouth, es el nuevo revival, así que hay cositas que están jugando ahí. Y acá puntualmente es difícil que te tomes un tinto cuando hace 45 grados de temperatura. Aunque hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, muy valiente, se vuelcan más hacia el blanco dulce, pero digamos que el consumo de bebidas tintas, que son un poco más, dan una sensación de mayor calor, ¿sí? De calidez, está más asociado al frío, ¿sí? A comerte una cazuela, un guiso, ¿sí? Entonces también eso para mí influye mucho. De hecho, yo en verano y cuando hace calor, imposible que abra un tinto, imposible. Desarramos un poco de esto. Yo tengo la idea, tal vez desacertada, que el consumo de vino en la juventud tiene que ver con eso que vos dijiste hoy. La gente joven asocia el vino con personas grandes. ¿Es Totalmente, así? totalmente. Vos fíjate que muchas etiquetas han quedado en etiquetas muy clásicas, por eso es que cada vez más vamos a ver etiquetas nuevas que buscan captar justamente ese segmento que son centennials, millennials, con nombres llamativos, con ideas llamativas, conceptos nuevos. ¿Sí? No vamos a hablar de marcas, pero hay muchas marcas que están trabajando fuertemente en estos conceptos. Justamente la idea es acercar el vino a las personas jóvenes y que dejen de ver el vino como una bebida de gente grande, sino como para verlo algo más acorde a lo que ellos están buscando. ¿Y qué es lo que buscan los chicos hoy en día? Centennials, millennials, sabores suaves, frutados, fáciles de tomar, levemente dulces o dulces, ¿sí? Y en lo posible una menor contenido de alcohol. ¿Cuánto tiene que ver lo que ven que se consume en casa con lo que después consumo en lugares públicos? No O tiene sea, mucho que abuelo ver. tomaba vino, papá tomaba vino. No. Yo creo que como ha pasado con todos los productos, es un descubrimiento que ellos hacen por su propia cuenta. ¿Sí? Las gintonerías no están pensadas para gente grande. Están pensadas justamente para acercar a los chicos al gin. Bueno, ya están cerca del gin. Vemos que ya no son el clásico gin tonic con limón, sino que ahora hay sabores nuevos, hay mucha coctelería puesta en un gin. Lo mismo que las cervezas. Las cervezas, vos vas a una cervecería
o sea, cervecería artesanal, y vas a ver muchísimos más sabores que las clásicas 3 o 4 que conocíamos hace unos cuantos años, ¿sí? Tenés sabores frutados, tenés con miel, tenés un montón de variedades justamente que buscan seducir a ese público. ¿Qué te llevó a ser sommelier? Te explico por qué te pregunto Dime. esto. Escuché una historia de una sommelier que se enfermaba mucho, Mira. mucho, y tenía muchos dolores de cabeza. Y entonces fue a muchos médicos, nadie le sabía determinar qué pasaba, hasta que un día, por una cuestión de intercambio estudiantil, fue a los Estados Unidos. Y allá también se sometió a estudios. Y en los Estados Unidos le descubrieron que tenía un olfato pleno. Y eso hacía que su olfato pleno captara un montón de aromas que tal vez nosotros no lo captábamos, Sí, y eso le provocaba el dolor de cabeza. sí, puede ser. Eso hizo que ella hoy sea sommelier y que también, además de acercarnos el vino, trabaje para empresas que diseñan perfumes. Sí, totalmente. Se llama NES, el trabajo, nariz en francés. Ujú. De hecho, uno de mis profesores también es nariz, es NES. Él también es uno de los maestros de la perfumería nacional e internacional, Bernardo Monti. Y sí, en mi caso particularmente, a mí siempre me atrajo mucho los procesos. Yo soy técnica química de formación, entonces todo lo que sea procesos a mí me llamaba mucho la atención. Y en mi familia, la verdad, son prácticamente abstemios. No ven mal el vino, pero no tomes. O sea, veían una botella, che, ¿te estás tomando una botella? Entonces, durante mucho tiempo fue como que eso me frenaba, pero a mí, yo anhelaba descubrir sobre el vino, no tanto por el sabor, sino para entender lo que había dentro de una botella, hasta que al final lo hice y lo disfruto muchísimo. Yo tengo 20 años de contabilidad encima, trabajando en créditos y cobranzas de una empresa importadora. Hice un vuelco muy grande en mi vida, no solamente cambiar un horario de oficina, que seguramente es el que muchos de nosotros nos gustaría tener, ¿sí? De 8 a 5, sino también la forma de vida, el servicio, los horarios. O sea, es todo muy distinto, pero realmente es algo que a mí me apasiona y para lo cual me sigo capacitando todo el tiempo para ser cada vez mejor profesional, porque aparte el vino, el mundo del vino va cambiando todo el tiempo, va modificándose, van apareciendo nuevas cosas y es muy importante estar al tanto. ¿Tenés que tener condiciones para ser sommelier? ¿Nacer con algún don o eso se desarrolla? No, no. La nariz es un músculo más, como puede ser cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Yo al principio no distinguía entre un Chardonnay y un Sauvignon Blanc, que son dos vinos blancos, me parecían iguales. Hoy en día nunca me van a parecer iguales, pero eso son cosas que se van entrenando, básicamente. Lo que sí, para ser sommelier tenés que tener un gran amor al estudio, porque es muchísimo, parece fácil, pero no lo es muchísimo material que tenés que estudiar, muchísimo. Y sea que si no te gusta estudiar, no es una carrera para vos. No es solamente el vino, hay mucho detrás, hay mucha teoría, mucho detrás. Nuestro canal se llama Canal Güey. La primera pregunta güey que te hago, porque ese es el mito. ¿Lo más caro es siempre lo más rico, o sea, el vino más top? No, no, no. Y esta es una respuesta muy sommelier que te dicen, pero ¿puede ser así? Sí. El mejor vino para vos es el vino que a vos más te gusta, ni siquiera el que a mí me guste. Ni el que digan los críticos, ni el vino más caro. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestros gustos, ¿sí? Nuestros gustos son personales. A algunos nos gusta una cosa, a otros otro, para gustos hay colores. Entonces, lo que a mí me guste, personalmente, no va a ser lo que a vos te guste. Entonces, no tiene que ver con ningún factor externo, tiene que ver con conocer nuestros gustos y en base a eso poder elegir los vinos que nosotros consideramos mejores para nosotros. ¿Preferís entre un tinto y un blanco? Yo, de nuevo, soy estacional, o sea, hace calor, blanco. Y hace un poquito de frío. Ahí podemos ir a un tinto, sí. ¿Cuántas cepas existen? Porque la estrella, ya sé que es una pregunta difícil, pero digo, la estrella es Malbec y uno se queda ahí. Va y dice Cabernet, Malbec.
Chardonnay. Bueno, y hay como un reducto pequeño, si no conoces demasiado, Tal cual. vas a la góndola, te encontrás con Tanat, Pinot Noir, miles. Bueno, el parque varietal en el mundo son miles y miles de cepas. Eh, Nosotros sí, como vos decís, nuestra principal en Argentina Ujú. es el Malbec y la principal de las blancas en Argentina es la Torrontés, sí, que es una cepa que nació acá, es un cruzamiento natural, es una blanca muy aromática, pero hay miles y miles de diferentes tipos de cepas y hay muchas más que se están estudiando y no todos, no, es muy largo, pero no alcanza el mundo para conocerlas. Pinot Noir, ¿qué característica tiene? Fresco, frutado, suave, fácil de tomar, ideal para aquellas personas que quieren empezar a tomar vinos tintos, pero los vinos tintos les parecen muy fuertes. Entonces, la cepa Pinot Noir, que es la reina de las tintas, es la más suave, menos tánica, menos astringente, es muy frutada, entonces es ideal para hacer el traspaso de blanco a tinto. Malbec, ¿le sigue ahí? O sea, Pinot primero, Malbec después. Si vamos en intensidad, el Malbec está más o menos en el medio y la Pinot Noir está en la punta de los más suaves. Después de Pinot, ¿qué tengo? Y después del Pinot puedes tener una garnacha, puedes tener un merlot, dependiendo de la zona también en la cual fue vinificado y el proceso por el cual fue vinificado. O sea, no es lo mismo un merlot, no sé, del norte que un merlot del sur. O sea, depende mucho del clima, del tipo de suelo, de la altitud, las características que van a tener. No es lo mismo una naranja que fue cultivada en Bellavista que una naranja, no sé, de la Patagonia o una naranja de Salta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a tener diferentes intensidades, más azúcar, más acidez, menos acidez. Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nomás con la yerba mate. Hay yerba mate de campo, hay yerba mate de monte, es la misma planta, pero adaptada a su zona, a su terroir. Nosotros le decimos que es el conjunto de caracteres que hace que esa zona, entre ellos clima, suelo y demás, que le da un sabor característico. Por eso una yerba va a ser diferente a la otra si bien es la misma planta. Sigo preguntando cosas que me aparecen. Cuando vos vas a un asado Sí, y todos llevan vinos diferentes, sí. y siempre hay uno que toma la posta y dice, no, vamos a tomar los que parecería ser, no son de tanta calidad y vamos a dejar el mejor para lo último. ¿Está bien eso? ¿O hay que tomar primero el mejor y ir en degradé para... A ver, yo no te puedo decir que está bien y que está mal porque de nuevo depende de los gustos personales. Pero si vos tenés varios vinos, siempre la recomendación es ir de lo más suave, de lo menos intenso a lo más intenso. ¿Por qué? Porque es como si vos tuvieras, no sé, un postre de chocolate amargo muy intenso y después quieres comer un sorbete, un helado al agua de una fruta de sabor muy delicado. Entonces yo con los vinos haría lo mismo, iría del vino menos intenso, más suave, al vino más intenso. Porque si yo empiezo con el más intenso, después no voy a poder sentir los otros. Me va a quedar el paladar saturado de ese primer vino. Así que yo haría eso, pero si no tengo tanto conocimiento y estoy en una situación más informal, ¿qué hago? Y primero con los más mejores, porque esos son los que voy a disfrutar más. Después, cuando ya esté medio mareada, voy a ir con los peores, sino que voy a estar mareada de los malos y después voy a tomarme lo bueno. Me parece que ahí no es. Arranco bien y voy... Claro, es lo que hacen. La curva que Es lo cae que te es... hacen en una fiesta. ¿Qué te hacen en una fiesta? Los vinos buenos, ¿cuándo te lo dan? ¿Al principio o al final? Claro, tenés Al razón. principio, después cuando ya estás medio mareadín, Estás contento, ¿eh? sí, te ponen cualquier cosa. ¿Sí o no? Sí, suele Sí, suceder. bueno. Y claro, y siempre viene envuelta la botella con la servilleta, y no te das cuenta de lo que te están sirviendo. Es así, es así. O sea, en todos lados es así. Bueno, a ver, segunda pregunta buena, Dime, desde la ignorancia absoluta, ¿eh? no pasa nada. ¿Cuál es el vino más caro del mundo? Hay dos. Petrus son los dos franceses, los que yo conozco al menos. Uno que es el Petrus de la zona de Pomerol en Burdeos, que es uno de los vinos que más caros salen.
que eso salen a subasta porque nunca, o sea, no hay volumen para comprarlos, siempre ya están comprados de antemano, antes de que salgan, antes de que el vino esté envasado ya está vendido, o sea, a ese nivel, siempre salen a subasta en las casas como Sotheby's, Christie's y demás. Y después los otros, el otro que es sumamente caro, es Domaine de la Romanée Conti, que es un Pinot Noir de la Borgoña, que es otra zona de Francia, pero ¿cuál es la característica de este vino? Que se hace en una parcela de 1,7 hectáreas nada más. Es un vino muy apreciado, muy caro y muy escaso. De ahí también el valor que tiene. Pero están, hasta donde yo sé, están entre esos dos, el Petrus de Burdeos y el Romanée Conti. Romaní es Pinot. Romanée Conti es Pinot ¿Y y el el otro? otro es un blend de Merlot con Cabernet Sauvignon, creo. Sí, Merlot Cabernet Sauvignon. Explícame. Sé que cada gusto depende, el gusto depende de cada uno. Sí, Te tomás un Malbec, sí, pero después te ofrecen, como dijiste, un blend. sí. ¿Sí? Hay diferencias. El blend básicamente es una mezcla de dos uvas, dos o más uvas. Sí va a haber diferencia, ¿por qué? Porque cada uva tiene sus características. Por ejemplo, el blend, vamos a hablar de Malbec. El Malbec, el descriptor principal es la ciruela, ¿sí? Puede ser ciruela roja, ciruela negra, ¿sí? Depende también del proceso de elaboración, pero siempre va a estar en torno a la fruta roja y prácticamente el descriptor principal es la ciruela. Después, vos te vas a un Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon es más de fruta negra, va a tener unas notas que recuerdan a la pimienta, algo herbáceo. Te vas al Merlot, de nuevo fruta negra, te vas al Syrah, vas a tener otra. Entonces, depende de cuáles son los componentes de ese blend, van a tener diferentes sabores. Un blend no es malo, al contrario. Lo que se busca es resaltar las características de los vinos o las uvas que las conforman, ¿sí? Están muy buenos, dependiendo siempre del gusto de cada uno, están muy buenos, porque justamente busca eso, complementar. Por ejemplo, yo tengo un Malbec Malbec, de dos zonas. Es un blend de dos Malbec de dos zonas diferentes, como dijera. Agarro y hago un blend de Corrientes con la Patagonia, ¿sí? Van a tener características diferentes. Entonces, al blendearlos, al mezclarlos, lo que voy a tener es algo único que sigue siendo Malbec, pero es un blend de zonas. No es complejo, pero bueno, es cuestión de probar, ¿Se puede básicamente. hacer cualquier blend o tiene que Sí, por reunir supuesto. alguna condición No, específica? dos uvas o más. Hasta hay blend de añadas, de diferentes añadas. Sí, por ejemplo, el champán, Ujú. ¿sí? Es un blend de añadas. ¿Por qué? Son diferentes añadas que se juntan para lograr un producto, porque vos lo que buscas en ese tipo de productos, como puede ser un champán, un coñac, es consistencia, es un estilo. Y ese estilo, si nosotros pensamos que todos los años son distintos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo fue el verano pasado con respecto a este en Corrientes? ¿Fueron distintos? Sí, fueron muy distintos. Este año tuvimos inundaciones, lluvia, y el año pasado hubo incendios. Entonces, lo que voy es que cada añada, que es el año que figura en la etiqueta, es la foto de ese año, del clima de ese año. Entonces, si yo estoy buscando un producto que quiero un estilo, una consistencia en el sabor y que no cambie de año en año, ¿qué hago? Blendañadas. Eso se da en algunos productos muy puntuales. En el vino propiamente dicho, en el vino tranquilo, o vino como nosotros lo conocemos, no, pero sí en lo que son los espumantes. O, por ejemplo, en los champán, en los whiskies también vas a tener blends porque buscas conservar un estilo. No buscas una foto del año, buscas el estilo, que sea consistente. Em, Otra pregunta, Dime. güey. ¿Tapa rosca o corcho? Hay ahí un debate. No, esto le quita calidad, la conservación. Hacele un agujerito, tapalo, ponelo horizontal, vertical, no. ¿Sabes lo que? Sí. Bueno, es muy sencillo, tan sencillo como. Hay vinos que son para guardar y hay vinos que no, que son para consumo inmediato. Cuando hablamos de consumo inmediato hablamos de hasta 2, 3 años. Generalmente los blancos, rosados, algunos tintos,
que no están pensados para la guarda. Cuando dice guarda es cuando dicen el vino reserva, reserva o gran reserva. Reserva, gran reserva es para la guarda. Claro. Ok. Si no, estos son vinos del año, ¿sí? Cuando no dicen nada, no tienen un detalle. Entonces, los vinos que son preparados para la reserva, para la guarda, son vinos que pueden aguantar el oxígeno. Básicamente el oxígeno es lo que hace que el vino se pique, ¿sí? Pero a la vez, a esos vinos que están preparados para la guarda, le van a dar una característica especial que es hacer que vayan mejorando con el tiempo. Eso se va a dar a través de una microoxigenación. El corcho natural, es poroso, naturalmente es poroso. Entonces, dentro de los poros del corcho va a haber una cantidad de oxígeno muy diminuta, pero es la que necesita ese vino para evolucionar. Ahora, los vinos que no están preparados para guarda, los vinos que son para consumo inmediato, los vinos jóvenes, el oxígeno no les va a hacer bien, al contrario, el oxígeno les va a hacer mal, los va a picar más rápido. ¿Por qué? Porque no están preparados para esa guarda, ¿sí? Aparte suelen ser los vinos más económicos, pero no es que sean malos, son vinos distintos, van a ser vinos frutados, frescos, ¿sí? Entonces, como no necesitan el oxígeno, necesitan que su tapa sea algo inerte que evite que el oxígeno pase. ¿Cuál es el mejor sistema para evitar que el oxígeno pase? Completamente inerte, la tapa rosca. Entonces, para el segmento de vinos jóvenes que no necesitan oxígeno, que son para consumo inmediato y que son sabores muy frutados, frescos, fáciles de tomar, vamos a usar tapa rosca, porque es lo que el vino necesita. Y para aquellos vinos que sí necesitan un poco de oxígeno para seguir mejorando y evolucionando y logrando los sabores que le va a dar la guarda, ahí usamos corcho. Pero como vos decís, hay todo un prejuicio con respecto a la taparrosca. Entonces, generalmente en los vinos tintos jóvenes, no se le pone taparrosca, sino que se le pone corcho sintético, Ok. que son de plástico. ¿Qué tienen los corchos sintéticos de plástico? Que no dejan pasar el oxígeno, ¿sí? Pero en realidad no es ni bueno ni malo, es lo mejor para cada tipo de vino. ¿Cuánto demora, y acá me vas a desasnar también, desde que sacás el racimo y empieza el proceso? Horas, nada. O sea, ¿Por qué? Porque tenés que llegar con la uva en perfecto estado. La uva es una fruta. ¿Qué pasa cuando uno corta la uva? Más en Mendoza, que hace calor, hace mucho calor en época de cosecha. La uva se puede machucar, pensá que se junta en tanques grandes de plástico y demás, por el peso se va aplastando. ¿Y qué pasa si una fruta cualquiera está media machucada y expuesta al oxígeno? ¿Qué pasa? te modifica todo. Se empieza a oxidar, se pone marrón, en el caso de una banana se pone marrón, una pera, una manzana, ¿sí? O sea, la fruta no está tan perfecta, está machucada, ¿sí? Pero ese machucamiento empieza a hacer que esa fruta fermente. Nos ha pasado alguna vez comer una manzana y que estaba marrón y que no tenía un gusto tan fresco, ya estaba en proceso de fermentación. Entonces, para que eso no pase, y para que la uva llegue en el mejor estado y perfectas condiciones a la hora de hacer vino y que esa fermentación sea controlada por los enólogos, la uva apenas se cosecha va a la bodega. Es inmediato y se la protege para que no se oxide, ¿sí? Para que no empiece a fermentar, para que no se machuque, básicamente. ¿Sí? Con hielo seco, con dióxido de azufre, se la protege para que llegue siempre en las mejores condiciones y teniendo vos uva de calidad, haces vino de calidad. A ver, voy a una parcela, esto es Pinot, esto es Malbec, Sí. ¿así es? Sí, o sea, está ¿O es la zonificado. misma uva y depende de...? Claro. No, son plantas diferentes, son cepas diferentes, son familias diferentes. Sí. Y tiempos diferentes de cosecha. Tiempos diferentes de maduración. Hay uvas que tienen ciclo corto y hay otras que tienen ciclo largo. Háblame de eso. Bueno, las de ciclo corto son las que maduran más pronto, que suelen ser las blancas y las pinot. ¿Cuántos años? Ah, meses. Y mira, se suelen recoger entre enero y febrero esas y son ideales para las zonas más frías. ¿Por qué? Porque son las que van a aguantar eso y hay cepas que son de ciclo más largo,
como por ejemplo el Tanat, que ¿dónde tenemos Tanat? En Salta. ¿Por qué? Porque necesita mucho calor para llegar a madurar bien. Yo no puedo plantar Tanat no sé, en la Patagonia, que hace frío, que que los veranos son cortos, que no va a llegar a madurar bien. Entonces tengo que elegir en función a el ciclo de la planta, ¿sí? El ciclo de maduración de mi planta, la zona en la cual lo voy a plantar. El Tanat es Corpulento, así es. muy corpulento. Sí. ¿Con qué acompaño eso? Nunca lo tomé, ¿eh? ¿Nunca lo tomaste? Lo ideal en esos casos son el maridaje regional. ¿Qué tenés en Salta? Asado, empanadas. Siempre suele ser una tontera, pero el maridaje, o una obviedad, no una tontera. Maridaje. Maridaje regional es, los vinos de un lugar van a acompañar bien a los productos de esa zona. ¿Sí? Por esto de la temperatura y demás que decías. No, por el tema de los sabores y de lo que vos para los platos locales vas a usar los productos de estación. Entonces vas a tener toda una gama de productos que van a estar en sintonía. Más allá del consumo, que me dijiste bajó un poco. Bajo un poco, sí. ¿Sacamos muchos vinos al exterior? Sí, la verdad es que se está exportando mucho, no tanto como nuestros vecinos chilenos, que Chile tiene muy bien organizado su mercado externo. La Argentina está más basada en el consumo interno, en el mercado interno, pero está empezando a exportar y el mundo se ha dado cuenta que nuestros vinos son de excelente calidad. Tenemos muchos vinos que han llegado a 100 puntos de críticos. ¿Hay diferencia entre ser enólogo y Sí, sommelier? sí. El enólogo es el que hace la magia. El enólogo es el que justamente realiza el vino. El sommelier lo explica. Me llamó la atención, no es de ahora, diríamos, pero vino en lata. Sí, ¿Se viene? sí, se ¿Ya viene. está? Está, y de hecho es un poco esto lo que te decía, la búsqueda que hacen las bodegas de llegar a ese público joven que ya viene con una estética, ya viene con un formato de producto, ¿sí? Y que busca también cuidar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque las latas son reciclables. Esta es una copa de, Esta es una copa de agua, básicamente, sí, pero se puede usar perfectamente. de vino. Esta copa es de agua, Ok. pero se puede usar perfectamente para vino. ¿Qué otro? Porque vi miles. Sí, en realidad hay una empresa que se llama Riedel, que es alemana, que ha diseñado un tipo de copa para cada variedad de uva. Esto suena locura, pero no es locura. Yo tuve la oportunidad de hacer la prueba. Hicimos toda una comparativa con las copas Riedel diferentes, o sea, para vino tinto, para algunos varietales, o sea, para algunas uvas puntuales. Vaso plástico, todo. Y es increíble cómo cambia, porque la copa no solamente te permite oxigenarlo y sentir los aromas, sino que la forma de la copa también cambia en cómo ¿Entra el vino a tu boca? entra el vino a la boca, exactamente. Si tenés que levantar más la copa, bajarla, si entra por los costados, si primero va a impactar en las papilas de lo dulce, si va a ir para el lado de lo ácido. Entonces, la forma de la copa directamente incide en la forma en que vamos a percibir el vino. Pero eso ya estamos hablando de cosas muy top y muy caras. Bueno, explícame cómo es el ritual. A ver, tengo el vino, ¿cómo lo destapo? Si lo destapo, tenemos formas y formas de destapar. Me parece que destapar de alguna u otra forma depende de la ocasión. ¿Sí? Voy a ser un poco más elegante seguramente en un lugar público, voy a ser un poco más guaso en un asado, Sí. voy a servir alocadamente, voy a servir lentamente. Hacer esto a veces en lugares muy concurridos da como vergüenza. ¿Qué te pasa, No, vos? para nada. ¿Lo haces A así? ver, ¿Cómo es el ¿te pones ritual? perfume? ¿Qué haces? Haces así, esto es lo mismo. Lo estás abriendo, lo estás oxigenando. Listo, vamos de vuelta. Abro. Abro la copa, abro el vino, perfectamente. ¿Cuánto sirvo? ¿Hasta acá? No. Sirvo poquito. Yo siempre sirvo 2 o 3 dedos. ¿Por qué? Primero porque el vino se calienta. Nunca el vino va a temperatura ambiente, jamás de los javances, en ningún lado. 14, 16. No vas a estar con un termómetro, media hora de heladera. Ok. Media hora de heladera el tinto, en el caso de blancos y rosados, una Una hora. hora. Así.
Y un Por poquito lo más. menos, Acá sí. un poquito más. Sí, sí. Ok. ¿Por qué? Porque acá hace mucho calor y hay mucha humedad. Entonces tenemos que disfrutar el vino. Y para disfrutarlo tiene que estar a una temperatura acorde. Si yo te sirvo el vino a esta temperatura natural, vos lo primero que vas a percibir va a ser el alcohol. Y si alguna vez oliste alcohol, que todos hemos olido alcohol en pandemia, viste que te irrita la nariz, es Sí. feo, es desagradable. Es fuerte. Es fuerte. Entonces vos vas a oler y vas a decir, esto es fuerte, no me gusta. Se cambia, el sabor cambia con la temperatura. No es lo mismo comer unos fideos fríos que unos fideos calientes. Bueno, todas las cosas, una cerveza, ¿vos tomarías una cerveza a temperatura Y ambiente? me ha tocado y no sabe, No, sabe horrible. Sí. Una coca a temperatura ambiente o una coca helada. ¿Cuál elegís? Bueno, todas las bebidas tienen su temperatura ideal. Esa temperatura ideal nosotros la llamamos temperatura de servicio. El vino no es diferente, también tiene su temperatura. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la temperatura de la cerveza, de la coca, de la soda, pero quizás decimos, ay, la temperatura del vino, ay, qué presuntuosa que sos. No, yo siempre pregunto lo mismo. ¿Tomarías una cerveza a temperatura ambiente? De ahí vos solito me vas a dar la respuesta. Destapo, sirvo 3 dedos. Sirvo 3 dedos. ¿Qué es lo que hago? Oxígeno. ¿Para qué? Para que esos aromas salgan. Lo mismo que hacemos acá. Empiezo a oler, voy viendo qué Tiempo de eso. Lo que vos quieras. Es tu copa y vos. No, no hay tiempo. Podés empezar a tomar. Yo siempre digo, el vino no es para sacarse la sed. Para sacarse la sed está el agua. El vino es para disfrutarlo. O sea que siempre que estemos tomando vino vamos a tener al lado un vaso con agua. Y por cada medida que tomamos de vino tenemos que tomar una medida de agua. ¿Sí? O sea, tomás una copa de vino, una copa de agua. Una copa de vino y no es, me tomo 2 botellas y después me tomo... No. Vamos mezclando. ¿Por qué? Porque queremos disfrutarlo. ¿Cómo lo disfrutamos? Siendo conscientes en cuanto al consumo, teniendo un consumo responsable. Y esto es no abusar del alcohol y aparte para disfrutarlo, siempre acompañarlo de agua y en lo posible de algún alimento para que el alcohol no se absorba tan rápido. ¿Sí? Eso lo oxigenas, Y lo probás y lo haces tomás. nariz y tomas. ¿Cómo es el ejercicio de...? Catar. El ejercicio de catar es tomar un sorbito chiquito, pasarlo por toda la boca, sostenerlo un poquito, encontrar los sabores en la boca y después tragar. Ese es el proceso. Sí, pero ¿qué pasa? No vamos a estar catando. Nosotros queremos disfrutar el vino. Disfrutarlo, disfrutás como lo tomás vos. Lo único que recomiendo es que siempre se tome por cada copa de cualquier alcohol que sea que estemos tomando, hasta una cerveza, tomemos agua también. ¿El oxigenador se llama? Sí, el decanter, para mí no tiene sentido. A ver, porque toda la gente va... Es más un tema de, como vos decís, de algo lindo, sí, de ceremonia. Pero el decanter básicamente lo que hace es oxigenar un vino más rápido o no que en la copa. Pero si vos haces esto, estás oxigenándolo también. Lo que pasa es que para oxigenar depende de la superficie en contacto. Vos acá vas a tener el diámetro de la copa es tu superficie en contacto con el aire. Y en el decanter, que es una superficie mayor, vas a tener un contacto mayor, entonces supuestamente se va a oxigenar más rápido. Pero ¿qué pasa? Cuando vos pones el vino en un decanter, lo oxigenás y lo servís, te perdés todos los pasos intermedios, te perdés la primera y segunda nariz, llegás al final. ¿Y cuál es el sentido si yo estoy queriendo disfrutar un vino? ¿Por qué me voy a apurar a servirlo y a pasarlo en un decanter perdiéndome los aromas, la evolución de esos aromas? Porque el vino va a ir evolucionando en nuestra copa. Si lo puedo esperar en la copa unos minutos. ¿Vos sabés que no me esperaba tu respuesta? O sea, yo pensé que el decantador era... Es ceremonial. Es marketinero. Exactamente. A ver, yo siempre digo, ¿está bueno el decantador? Sí. ¿Lo usarías? No, no, yo no lo uso. No lo uso, nunca lo usé. De hecho, lo he usado en alguna ocasión puntual con algún vino muy añejo que sé que tarda mucho en abrirse. Por ejemplo, un vino 2011, un vino 2012, que al estar mucho tiempo encerrado en su botella, en una atmósfera reducida, porque ya el oxígeno se fue, se consumió, ¿qué pasa? Va a tardar más en oxigenarse. Es como un perfume viejo, ¿viste? Le va a costar un poquito más. Pero no, yo no lo recomiendo, la verdad. Aparte hay que pensar en después la persona que lava el decanter. Eso es bastante odioso, así que no.
Entrás a la vinoteca o al lugar donde vas a buscar vinos y encontrás un set todo preparadito, un pico, algo que se pone acá. Yo tengo de esos sets, me han regalado, he comprado. Te aseguro que he usado ese termómetro una sola vez en mi vida. Y antes de ser sommelier. ¿Querés comprarlo? Quedan hermosos, sí. Cómpralo. Lo único que vas a usar va a ser el sacacorchos. Eh, un vino que se identifica, no es re top, dale, ponele hielo. Cuando viene el de categoría, dice, no, 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 no le pongas hielo. Soy un animal si pongo el hielo a uno A muy ver, marketinero y que está como impuesto a decir, ah, ¿viste? Esto es miel de abeja, esto es una locura. a ver, yo te contesto con una pregunta. ¿Vos le pondrías hielo a una cerveza? Y yo te voy a responder como vos me respondiste, y es tu gusto. Yo les dejo que haga lo Y que mi quieran. respuesta responde, ¿Sí? o sea, si pongo hielo no soy un animal, A ver, la función de un sommelier, ¿cuál es? Comunicar al vino y vender, básicamente. ¿Vos querés meterle hielo? Metele. pero, Yo no lo voy a hacer. pero pierdo algo. Sí, vas a perder. Lo vas a aguar, básicamente. Mm. ¿Qué perdés cuando vos metés hielo en una cerveza? Primero que un montón de gente lo considera un pecado. ¿Pero qué perdés? Lo aguás, lo diluís. Es lo mismo que pasa con el vino. Por eso yo insisto con la temperatura de servicio. Si vos tenés el vino a la temperatura ideal, no vas a necesitar agregarle hielo. ¿Sí? Porque ya está frío, ya está a la temperatura que lo tenés que tomar, no está caliente. Si vos le agregás hielo es porque lo sentís caliente. En cambio, si vos corregís ese pequeño detalle, a la que mucha gente no le da bolilla, que es la temperatura a la que lo servimos, vos no necesitas agregarle hielo. Ahora, ¿querés agregarle hielo? Es tu gusto, a vos te gusta tomarlo así, disfrútalo como te gusta, en serio. ¿Vale frapera? Totalmente, totalmente. O lo volvés a la heladera, ¿sí? Puede ser frapera, puede ser una olla, puede ser cualquier cosa que cumpla la función de frapera, ¿sí? Ujú. Y Em, pedir una frapera en un restaurante no está mal, al contrario. Siempre que te dejen un vino, frapera. siempre. Más acá. Y sí, totalmente. ¿Qué se consume acá? Cerveza. ¿En serio? Sí, en Corrientes cerveza. Y el blanco dulce juega muchísimo. Es uno de los productos que más sale. Vos sabés que yo no tomo blanco dulce porque, otro tema, me hace doler la cabeza. Eh, Generalmente a las mujeres les suele gustar el blanco dulce o a los chicos jóvenes. Perdóname, no quiero hacer que me den un consejo médico, pero ¿puede tener ese efecto en mí? O sea, hacerme doler la cabeza es por algo en especial. Es A, más, yo puedo tomar una botella de tinto y no me hace nada, pero tomo el blanco y al otro día seguro a ver, depende de muchos hay factores. consistencia de alcohol diferente. A ver, hay muchos factores, uno de los cuales es que cuando uno toma blanco dulce generalmente no se mide y consume mucho más de lo que consumiría otro vino. ¿Por qué? Porque es más fácil de tomar, es más juguito. ¿Sí? La gente, yo le digo el vino tramposo, porque tomás, tomás, tomás y después es como la sidra, vos la sidra la tomás como agua, ¿sí? Entonces puede ser por un lado la cantidad de vino que uno tome. Muchas personas demonizan a los sulfitos. Es cierto que en los vinos blancos hay más sulfitos que en los vinos tintos. ¿Por qué? Porque el agua blanca es mucho más delicada que el agua tinta, entonces se la protege mucho más con esta sustancia, que es un antioxidante, que es una sustancia natural que se produce durante la fermentación también y que protege al vino, que son los sulfitos. Y cuando vas a una cata, así se dice, Sí, ¿no? Cata. Y están 25 bodegas, ¿probás las 25? No, 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 O no, sea, no, no llegas, no llegas, no llegas, no O sea, porque puedo entender lo que te quiero decir. Hay todo como una construcción. sí, No, o sea, no. A ver, hay algo de diferenciar que una cosa es ir a una feria y probar productos, ¿sí? Y una cata. En una cata vos lo que estás haciendo es poniendo todos tus sentidos, vista, olfato, gusto, todo, para hacer una descripción objetiva del producto. Vos estás
detallando ese producto. Y implica mucho, o sea, vos ahí no estás tomando, ese vino no se traga, se espita, espitar es escupir. Vos no lo estás disfrutando al vino, sino que lo estás estudiando. Entonces, es un trabajo mental muy fuerte porque vos tenés que poner todo de vos para describir ese vino objetivamente. Vos no podés decir, el vino está feo, el vino no me gusta. Vos tenés que escribir, independientemente si te guste a vos o no. Ahora, cuando vos vas a una feria o una situación donde tenés un montón de bodegas para probar, vos ahí no vas a catar. Primero porque El ambiente. no te da el ambiente y tampoco te da para catar tanta cantidad de productos. Lo máximo que hemos catado han sido flyers de, no sé, 40, 50 vinos, pero todo sin espitar, y te aseguro que te lleva un desgaste bastante intenso porque vos tenés que ser súper consciente de lo que estás poniendo de cada producto. Algo que quieras decir que no te haya preguntado? Prueben vinos, prueben cosas nuevas, no importa si les gusta o no les gusta, pero al menos las prueban y van a ir conociendo y van a ir ampliando su gusto. Siempre en copa. Es lo posible, Sin, es lo sin posible, hielo. como ustedes gusten tomar. Sin soda menos. No, hay algunos vinos que son para tomar con soda, Por están muy ejemplo, buenos. Hay rosados, algunos rosados están buenos. A ver, yo también tomo vino con hielo y a veces le meto un twist de soda, pero ¿qué es? Es un vino para todos los días, no es un vino de alta gama. gracias a ti.